Para nuestro segundo conversatorio titulado Ucrania, la resurrección del Homus Sovieticus, le damos la bienvenida a Catalina Gómez y Guido Tamayo. Catalina Gómez Ángel es una periodista colombiana con una extensa experiencia como corresponsal en Oriente Medio desde 2007. Posee maestrías en Relaciones Internacionales y Comunicación otorgadas por la Universidad Complutense de Madrid y la Escuela Contemporánea de Humanidades de Madrid, respectivamente. Su trabajo ha sido fundamental en la cobertura de conflictos y movimientos sociales en países como Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán e Irán. Actualmente es corresponsal para medios como France 24 Español, La Vanguardia de Barcelona y Radio Francia Internacional. Reconocida con el premio Simón Bolívar en 2017 y el Scripps Howard Award en 2017, Catalina Gómez Ángel es una voz imprescindible en el periodismo internacional. Guido Leonardo Tamayo Sánchez es un destacado cuentista, novelista, antólogo, ensayista, comunicador social, gestor cultural y editor colombiano. Su amplia trayectoria incluye la obtención del Premio Nacional de Cuentos Ciudad de Bogotá por su obra El Retablo del Reposo en 1991, así como el Premio Nacional de Novela Breve de la Pontificia Universidad Javeriana por El Inquilino en 2011. Además de su prolífica labor como escritor, Tamayo Sánchez ha sido director cultural de la Cámara Colombiana del Libro y ha organizado diversas ferias de libro en Colombia y Ecuador. Actualmente se desempeña como profesor de expresión escrita en la Universidad Externado de Colombia y es asesor cultural del iFestival desde su creación en 2008. La Unión Europea toca la frontera rusa, las zonas grises geográficas y políticas que dejó el fin de la Unión Soviética, una cultura antigua y única encendida en tres naciones por avatares históricos, la nostalgia hegemónica de un líder autócrata y dictatorial, los devaneos occidentalistas de un presidente que se resiste a que el suyo sea un país satélite, los rescoldos atómicos de la Guerra Fría, la resistencia a un mundo monopolar, el delicado equilibrio con China, son muchas las claves de este rompecabezas que desde hace 2 años tiene en alerta la geopolítica mundial. Sin mayores esperas, damos inicio a este conversatorio. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos esta tarde. Tengo el placer de conversar con Catalina Gómez Ángel, que es, como ya vieron en la presentación, una periodista y corresponsal, fundamentalmente de un lugar del mundo que quizá es el lugar del mundo más convulso en estos momentos, que es el Medio Oriente. Su experiencia, su contacto cotidiano con esas realidades hacen que su testimonio sea especialmente valioso, verosímil, importante. Yo quisiera empezar un poco por el principio. Catalina, bienvenida, estoy encantado de estar contigo acá. Muchísimas gracias y para mí es un placer y un honor estar aquí conversando con ustedes, estar aquí en Bogotá y en este espacio, en este encuentro es maravilloso. Muchas gracias. Te fuiste hace 15 años, tengo entendido, hace cerca de 15 años, y yo quisiera que nos compartieras un poco qué te llevó a decidir irte al Medio Oriente, por supuesto con una escuela de violencias tan importante como es la colombiana, ¿no? Con este callo que nos crea frente a los conflictos y las adversidades de este país. Pero ¿qué te motivó, qué circunstancia te llevó a tomar una decisión tan compleja como es irse a vivir a un universo que no solamente es distante en el tiempo y en la geografía, sino una cultura que en el fondo desconocemos profundamente? Bueno, básicamente tuve una pasión por el periodismo
siempre, o sea, y lo que me gustaba de leer de pequeña, yo soy de Pereira, obviamente llegaba el periódico, el Tiempo llegaba a mi casa, o lo que veíamos en televisión. En aquel momento las televisiones en Colombia, a diferencia de hoy, invertían en corresponsales y mandaban a cubrir, y para mí mi pasión no solamente era que yo quería ser periodista, sino que yo quería ser corresponsal, y por alguna razón sí tenía una atracción, bueno, era obvio porque tenía una atracción por Oriente Medio, porque obviamente muchas de las noticias, cuando yo me empecé a formar en mi adolescencia y a leer sobre noticias internacionales, Oriente Medio también era parte del centro del mundo. En ese momento acababa de pasar la revolución en Irán en 1979, estábamos en la guerra del Líbano, eran muchísimos aspectos y el mundo parecía que ahí era donde efervescía. Entonces, para mí siempre tuve una gran curiosidad, y cuando ya entré al periodismo y trabajé aquí en Colombia varios años, estuve en el Tiempo, en aquel momento ya había hecho las maestrías, estaba trabajando en Semana, pero yo realmente ni me sentía, porque ya habían periodistas maravillosos en Colombia que cubrían el conflicto colombiano, y lo que yo quería era ser corresponsal. Entonces tomé el riesgo de renunciar a Semana y irme a aprender Farsi, el cual ya conocía un poquito, porque cuando había hecho la maestría de Relaciones Internacionales, había hecho mi especialización y mi monografía en la política exterior iraní, o sea que no llegué absolutamente de cero, pero obviamente yo no entendía las dinámicas de ser freelance, no entendía las dinámicas de cómo es trabajar en Oriente Medio, nunca había vivido en un país autocrático como lo es Irán, donde los periodistas están restringidos. Entonces, todo esto fue un proceso que fue llegando con el tiempo. Claro, pero digamos, en los primeros meses, quizá mientras que empezabas a compasarte un poco, ¿cuál fue el primer obstáculo, el principal obstáculo para poder ir integrándote y vinculante a esa sociedad? Porque ya sabemos un poco también lo de la condición de la mujer, un poco allí, quisiera preguntarte un poco por eso. Bueno, hay dos obstáculos, uno como ser humano en particular, y otro como periodista, que son dos realidades que son bastante complejas, especialmente la del periodista, porque obviamente en estos países no quieren a los periodistas, y si los quieren alguien que les sirva a sus intereses y a sus beneficios. Entonces, para ganarse realmente un permiso y un acceso cuesta mucho más tiempo del que uno realmente se logra imaginar, y como persona obviamente fue un gran choque cultural, obviamente aprender no solamente a vivir en un régimen, en una república islámica donde obviamente las mujeres tienen reglas tan importantes y tan básicas como empezar a llegar a un entrevistado y saber que uno no le puede dar la mano, obviamente siempre estar muy pendiente de cómo vas vestidos, pero también aprender esos códigos que como sociedad se tienen para ir abriéndose espacios como mujer y como periodista, y cuáles son las puertas que hay que tocar y cuáles esos códigos. Pero yo me acuerdo que los primeros 6 meses, cuando los veo hoy atrás, lloré muchísimas veces y muchas veces, pero por terquedad no me devolví, porque realmente fueron muchas veces las que dije, yo qué estoy haciendo aquí, yo realmente voy a poder, porque el acceso a las historias como tal, de poder, de políticos, del mundo económico, a mí no me daban ningún acceso a ese tipo de historias. Como periodista, lo único que yo podía tener acceso era a poderles contar a ustedes cómo era la sociedad iraní, cuáles eran esos movimientos sociales, cómo eran esas mujeres, esos movimientos culturales que definían una sociedad que es una incógnita para el mundo y que es vista como una amenaza, pero una sociedad realmente absolutamente compleja, muy alejada de lo que es la realidad política con la realidad social. Entonces, todo eso fueron procesos que obviamente para mí hoy parecen fáciles, pero tomaron muchísimo tiempo y realmente lleno de frustraciones, y sobre todo que cuando yo quise tener una acreditación como periodista, me dijeron se tienen que ir del país y tiene que esperar, y obviamente yo no tenía la plata para devolverme a Colombia
y esperar a que ellos me llamaran un día y me dijeran en 24 horas puede volver a Irán. Entonces me fui a vivir al Líbano. En aquel momento no existía la guerra en Siria, en aquel momento Oriente Medio, afortunadamente para ellos, pero no para los periodistas que vivimos como freelance, no pasaba nada. Y me tocó aprender a enseñar español en el Instituto Cervantes, sobreviviendo a la espera de que los iraníes un día les diera la gana de llamarme y darme una visa. Y me tuvieron 4 años en los cuales me llamaban, me daban una visa, iba por 2 meses y me echaban. Entonces yo me volvía al Líbano y volvían y me llamaban, ahora puede volver, hasta que un día ya decidieron darme la visa por completo, pero fue por pura terquedad. Sí, ese empeño tuyo tiene muchísimo que ver con eso, pero me gustaría preguntarte sobre, ¿tú crees que hay un auténtico interés de los medios de comunicación colombianos, en este caso, por el Medio Oriente? ¿Lo ha habido? O sea, crean corresponsalías, miran cómo informarse de una manera mucho más rica, en fin, o realmente hay como una especie de despreocupación sobre qué es lo que sucede por allá tan lejos. Pues a mí me sorprendió porque cuando yo llegué a vivir a Irán en un principio, yo en ese momento hacía corresponsalías para semana y tal, todo lo que yo les ofrecía me lo compraban, básicamente. Sí les interesaba porque obviamente no había nadie allí, pero yo debo decir que yo soy lo suficientemente vieja para haber crecido en una época donde los periódicos y los medios en Colombia creían en las corresponsalías. Cuando yo empecé a trabajar en El Tiempo había corresponsal en Moscú, estaba Álvaro Sierra, Santiago Gamboa era corresponsal en París, tenían una cadena de corresponsales maravillosos, era un placer, porque no solamente te contaban la realidad política, sino que te contaban la realidad social, esos pequeños códigos culturales que tienen las sociedades. Esto en un momento u otro, cuando llegaron las crisis económicas, se perdieron, y hoy en día pensar que un medio colombiano apuesta por corresponsalías en un momento cuando Rodrigo Pardo fue, al cual extrañamos, y fue un maestro enorme, al cual yo siempre le estaré eternamente agradecida, apostó por la corresponsalidad de Oriente Medio en RCN y me la dio, y me mandaba y me dio, no solamente en Irán, sino en Siria, en Irak, en Afganistán, y ahí estaba listo, porque además esto cuesta dinero. Las corresponsalías, para hacerlas bien y sobre todo para hacerlas en televisión, no son gratis. Tienen que tener una inversión, y en ese momento Rodrigo lo apostó. Obviamente cuando Rodrigo se fue de RCN por cuestiones económicas ya se fueron, pero muchas veces pienso que es falta de voluntad más que de apuesta económica, porque podrían hacerlo. ¿Y de interés político? Yo creo que es que cada vez nos encerramos más, ¿no? Y no es una tendencia colombiana, es una tendencia mundial. Las sociedades tienden a encerrarse en sus propios problemas y en sus propias realidades, y a enterarse de lo que pasa conformemente, con toda la gran labor que hacen las agencias de noticias, con los 4 clips que les manda AP, Reuters y AFP y F, y con las noticias que les llegan. Con eso ya creen que pueden armar una historia y están contando y se lavan las manos, pero no, el mundo es mucho más complejo que eso, porque para empezar, yo soy una absolutamente crítica de que el mundo nos lo cuenten 4 agencias y 4 medios de noticias, que son los que tienen el dinero para llegar a los países a contar la historia. Empiecen por Colombia, miren quién cuenta Colombia realmente desde aquí en medios extranjeros. Entonces, es muy importante los medios locales y los periodistas locales que trabajan para medios internacionales cubriendo su país, porque son, como nos pasa aquí, ellos tienen las claves para entenderlo, pero no podemos, y yo sí pienso que hay una gran desidia, porque piensan que no hay una presión de sus lectores, y yo los veo muy perdidos. Entonces a nadie parece interesarles, excepto también canales internacionales como lo son Deutsche Welle, France 24, este tipo, que son ya canales más estatales que les interesa cubrir este tipo de noticias internacionales. Bueno, el nombre de esta charla es Ucrania y el regreso del Homo Sovieticus
que es un libro de la premio Nobel ucraniana Svetlana Alexievich. Después de 2 años de invasión, Catalina, 14 millones de personas necesitadas de algún tipo de apoyo, ¿no? Entre ellas 3,5 millones de personas desplazadas, algo así, ¿cierto? Y millones de personas fuera del país. Estamos hablando, por supuesto, de la invasión de Rusia a Ucrania. Vladimir Putin parece estar muy respaldado por el pueblo soviético, parece que tiene unos respaldos muy importantes. El caso de Zelensky en Ucrania parece ser similar, pero bueno, hay una, parece que muy férrea decisión de Rusia de invadir y conquistar definitivamente el territorio ucraniano. Y también parece que hay una decisión de Zelensky y el pueblo ucraniano de resistirse, ¿no? Patria o muerte, no nos van a sacar, esta tierra es nuestra, resistiremos hasta el final. Cuéntanos un poco cómo ves tú, porque nosotros estamos también, precisamente quizá por lo que comentabas un poco antes, tenemos pocas informaciones o torcidas informaciones o muchos silencios y muchos lugares comunes sobre esa guerra. Yo creo que hay mucha superficialidad en lo que llega de Ucrania, porque Zelensky aprobó la ley para la movilización, pero ¿qué hay detrás de esa movilización de las nuevas personas para ser parte del ejército? Los ucranianos no se rinden, pero ¿qué pasa? ¿Por qué los ucranianos no se rinden? Pues por todo tiene razones grandes, y empecemos que los ucranianos no tienen otra opción. Los ucranianos tienen la opción de defenderse y defenderse como país y como nación, una nación que contemos que tiene una gran trayectoria en la historia, pero en sus fronteras como tal, obviamente están creando una democracia relativamente muy joven. O sea, la Unión Soviética cayó en 1991, eso fue ayer. Si a democracias antiguas y ya maduras como a las colombianas o en América Latina les cuesta conformarse, les cuesta pelear contra la corrupción y contra muchos problemas, pues imagínense a democracias que tienen un pasado soviético que se van construyendo a partir de 1991. Todo esto lo explico no justificando, lo explico para entender el contexto, porque muchas veces siento que a Ucrania se le juzga con mucha radicalidad, pensando que es una nación que lleva siglos de historia conformándose. Entonces, lo que pasa con los medios y con lo que pasa es que, para empezar, creo yo, vivimos en una sociedad donde nos gusta lo novedoso. Entonces, claro, en su momento millones de ucranianos salían, los rusos iban a llegar a Kiev, era todo, mañana va a pasar algo, ¿no? Esa idea de que mañana va a pasar algo nos mueve a leer las noticias y a entender. Lo mismo ha pasado en Gaza en su momento, pero cuando realmente las cosas se asientan y empieza el contexto a ser más importante que la noticia del breaking news, del que mañana va a pasar algo, es ahí donde muchos medios le quitan el ojo a la información, porque ahí es mucho más difícil cubrirlo, ahí necesita mucha más reportería, ahí necesita mucho más trabajo del periodista, ahí necesita mucho más horas de compromiso, es mucho más difícil de escribir un texto, es mucho más difícil de hacer un reportaje de televisión. Y ahí es donde muchos no están dispuestos a hacerlos, y ahí es donde se necesita realmente el trabajo de un corresponsal, porque solamente estando ahí que uno va entendiendo esos pequeños detalles que van pasando dentro de esa sociedad y te da el tiempo para trabajar una historia y poder contextualizarla. Si no, volvemos a quedarnos en esas líneas de la noticia, que es obviamente es muy fácil a partir de esas superficialidad sacar conclusiones erróneas. ¿Qué sabes tú de la oposición en Rusia a Putin? Sabemos perfectamente que Alexei Navalny
quien cumplía una condena de 19 años en la cárcel, pues dijeron que se había muerto y hay sospechas de que fue envenenado, en fin, y que muchos de los opositores de Putin están en la cárcel o están perseguidos o silenciados. ¿Qué tan imposible es, o qué tan posible, mejor, es hacer oposición en Rusia hoy? Yo, para contar esta historia, quiero contarles uno de los retos que tiene el periodismo cada vez más, y es el mundo, en la medida que tiene más fronteras, no físicas sino ideológicas, y en la medida que estos regímenes autoritarios toman muchísimo más poder, el acceso a contar desde esos regímenes y desde esos países son cada vez más complicados. En Irán, para ponerles un ejemplo, yo soy una de las 5 periodistas occidentales, porque hablo español y porque soy colombiana, que todavía viven en el país. Y en Rusia más o menos vamos llegando a la misma historia. Pero no, yo lo que les quiero contar es la complejidad a mí como corresponsal que me pone esto. Yo vivo en Irán, vivo en Ucrania y me gustaría cubrir Rusia, pero yo no puedo entrar a Rusia, porque en ese momento yo ya soy un objetivo del gobierno de Vladimir Putin, y aunque como colombiana seguramente entro como una ciudadana normal, nadie va a asumir mi seguridad. Entonces, lo que les quiero contar es que, claro, yo como corresponsal les estoy contando a ustedes un lado de esta guerra, que es la guerra cubierta desde el país invadido. No les puedo contar la historia desde el agresor. Me encantaría poderlas contar, pero no puedo, porque ahí es donde empiezan algunos de los límites del periodismo. Y segundo, lo que sabemos de Rusia es lo que nos cuentan los pocos corresponsales que hay allí. Y primero, para empezar ahí, les voy a contar que la percepción que tiene el pueblo ucraniano, lo que en Ucrania contar esta historia desde Rusia es absolutamente delicada, porque hay mucho dolor. Hay un gran dolor de los ucranianos hacia los rusos, de ellos pensar que realmente no se han levantado y que no han levantado su voz realmente para oponerse a Vladimir Putin, a esta guerra. Muchas veces incluso los ucranianos piensan que los rusos que salieron de Rusia cuando empieza la guerra no lo hacen por las razones realmente de apoyo y de estar con Ucrania, sino porque no están de acuerdo con Putin, que no es lo mismo no estar de acuerdo con Putin a estar en contra de realmente esta guerra, o ser realmente críticos con la posición de Rusia en Ucrania. Y ahí es un tema muy delicado, porque obviamente no se puede generalizar. Hay muchísimos opositores dentro de Rusia, y hay mucha gente que se opone a la guerra, pero obviamente todo el mundo tiene algo que perder. Ir a la cárcel y estar en una cárcel rusa en Siberia o en uno de esos, obviamente no todo el mundo está dispuesto a sacrificarlo. Lo que vimos con Navalny es una muestra clara de que hay un gran sector, o hay un importante sector de la sociedad rusa que se opone y que está en contra de Putin. En un régimen como el ruso, hacer las colas que hizo la gente enfrente del cementerio eso es realmente un acto de valentía infinito. Y ahí es donde tenemos que aprender a apreciarlo. ¿Qué tan grande es realmente esa posición? Posiblemente es muy grande. ¿Qué tan poderosa está para realmente poder tumbar a Vladimir Putin? Posiblemente no. Posiblemente en este momento Putin cada vez se siente más poderoso, pero ojalá hubiera muchos más periodistas, y también en Occidente hubiera más medios que también nos estuvieran contando la historia desde el otro lado. Ojo, no la historia que Vladimir Putin quiere que nosotros sepamos de Rusia, sino la historia que los rusos quieren que sepamos de Rusia, y ahí es donde está la historia complicada de saber. Quisiera que nos contaras un hecho de guerra, ¿no?, el que fuiste víctima también, que fue el asesinato de la escritora Victoria Amelina. ¿Y cómo fueron esas circunstancias? Porque evidentemente antes nos llegó pues una información muy parcial, ¿cierto? Pero bueno, tú estabas ahí con ellos. Cuéntanos un poco sobre ese acontecimiento tan triste.
para ponerles un contexto y para que esto tenga algún valor contarlo, yo cuando realmente cuando me fui a Oriente Medio, yo no pensé realmente, muy naif, que iba a terminar cubriendo guerras, como si en Oriente Medio no estuviera marcada las guerras. Es más, realmente pensé que yo no podía hacerlo. Luego llegó la guerra en Siria, luego llegó Irak, y poco a poco, yo no me considero una periodista de guerra, pero sí tengo experiencia en cubrimientos de guerra, y eso lo va aprendiendo uno con la práctica, con el ir y con saber que esto se puede hacer y que no se puede hacer. Pero hay algo que me había pasado durante todos estos años de cubrir guerras, y es, siempre piensa uno que no le va a pasar a uno, porque si no, no podríamos hacerlo. O sea, hay que tener mucho cuidado, pero es decir, no, yo me estoy teniendo el suficiente cuidado, a mí no me va a pasar, y he estado en momentos cercanos, en momentos de temor, en momentos que uno dice, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pero nunca, y cuando estábamos en este cubrimiento de Ucrania, yo acababa de venir de cubrir el frente de batalla. De cubrir el frente de batalla es de cubrir la trinchera, y había vuelto a Kiev porque venían Sergio Jaramillo y Héctor Abad Faciolince, y había un evento muy grande en la Feria del Libro en Kiev, y ellos me habían invitado, como tú hoy, a que yo presentara ese evento. Y entonces, y Victoria Melina, que había estado en Cartagena en el High Festival, nos habíamos hecho amigas y hacía parte de esto, y Sergio en especial tenía mucho interés en ir al Donbass, y yo le dije, yo lo acompaño, y le busqué el chofer y tal, y entonces en ese momento invitamos a Victoria a que se uniera. Para mí era el viaje más inocente que yo había hecho en los 2 años, en ese momento el año y medio que yo llevaba cubriendo en Ucrania, porque yo pasaba más de todo mi tiempo en el Donbass, y pasaba muchas noches en Kramatorsk, donde el misil nos cayó muy cerca, pero yo nunca pensé que realmente, y llegamos a comer a ese restaurante, y los años de guerra me tienen el oído perfeccionado, ellos no. Yo oí el misil, alcancé a hacer así, y en ese momento pues a cerrar los ojos, y nunca piensas que yo había estado en ese restaurante muchas veces, y cae, y cuando abro los ojos y cuando veo a mi lado, Victoria estaba aquí, pues Victoria no se mueve. Obviamente fue un impacto muy grande para mí como periodista, y la primera pregunta, o las 2 primeras preguntas que me hice es, ¿ya viene el otro misil? Porque en Siria, por historia, los rusos atacan no una, atacan 2 veces el mismo sitio, y esta historia la repitieron en Siria, la he visto 1000 veces en Siria, la vi, y la habíamos visto en Ucrania, y el miedo era que saquemos a Victoria rápido, porque ya viene el otro misil, pero que la gente salga. Ese día, por algún milagro, que no me pregunten cuál es, ese segundo misil cayó a 15 kilómetros de distancia donde estábamos. En otro ataque que hubo semanas después, en otro hotel, en otro restaurante en Prokropsk, otra ciudad en el Donbass, ahí cayó, y han venido cayendo 2. Y segundo, en ese momento fue, yo tengo que hacer algo como periodista, yo tengo que contar esta historia. Entonces, lo primero que yo hice fue coger el móvil, yo ya había dejado a Victoria en la ambulancia, coger el móvil y hacer un pequeño clip para contar lo que estaba pasando, para contarlo a France 24. Ni siquiera me di cuenta, pero yo creo que parte de mi necesidad como periodista era contar eso, y ya luego empieza el proceso de ella, se me pierde, yo no encuentro en qué hospital estaba, voy a buscarla, que Héctor y que Sergio estén bien. Para mí como periodista fue el momento más retador, porque no solamente era ya cubrir la historia, sino que todo tu equipo, cuando cubres una guerra, tu responsabilidad es entrar a tu equipo y sacar a tu equipo con vida. Y yo me sentía que yo tenía que sacarlos a cada uno de ellos con vida. Y obviamente a Victoria la sacamos
la saqué en una ambulancia al día siguiente, pero cuando ya llegamos a Dnipro y pasaron unas horas, cuando ya llegamos a Dnipro básicamente y el doctor la vio, se sentó al lado mío y me dijo, ¿usted qué es de ella? Y yo estaba con ella al lado en el restaurante y me dijo, usted sabe que usted está viva de milagro. Pero quiero contar esto porque aquí hay estudiantes de periodismo y creo que esto es importante. Yo tuve que tomar una decisión muy rápida y es, ¿volví al frente de batalla o me alejaba por un tiempo de Ucrania? A mí France 24 me dijo, váyase, tómese el tiempo que quiera. En ese sentido, trabajar con medios europeos es una maravilla porque hay un gran concepto de su salud mental es más importante que cualquier cubrimiento. Y yo en ese momento me tomé unos días y volví y lo primero que hice fue volver al frente de batalla, a un frente muy duro, al frente de Zaporilla, que es un frente durísimo porque es como ir en el Valle del Cauca, ahí no hay protección y ahí solamente caían misiles rusos. Obviamente es el peor reportaje que he hecho en mi vida, la cámara me temblaba cada vez que sonaba, o sea, mis nervios estaban absolutos, pero si yo no hubiera vuelto en ese momento a hacer ese reportaje, tal vez yo nunca hubiera vuelto a un frente de batalla y me hubiera retirado de hacer el oficio que hacía. Entonces, yo creo que como periodista hay que tomar decisiones difíciles para saber si uno quiere seguir haciendo estos oficios o no. Por supuesto. Catalina, cuéntanos un poco cómo es un día en Ucrania. Para empezar, un día en Ucrania es que nunca se duerme bien, porque los misiles no se sabe cuándo van a caer, cuándo suenan. Entonces, en los móviles todos tenemos unas aplicaciones que cuando se prenden las alarmas, pues suenan las alarmas en los móviles. Al principio era todo el país, ahora ya te lo puedes poner por tu barrio, por lo menos para no despertarte, pero los ucranianos llevan 2 años y no sé cuántos meses más, 3, sin dormir prácticamente bien. El cansancio no solamente es de la guerra, el cansancio es infinito porque tú no sabes. Y obviamente por muchos meses, cuando empezó esta gran campaña de misiles que empezó hace un año, en mayo pasado fue el peor mes de nuestra vida en Kiev porque no paraban los misiles de caer por las noches y era cuando llegaron los Patriots, y cuando los Patriots están activos, eso es como una guerra de las galaxias, realmente eso es pum, 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 pum. Y el problema de esto es que uno no sabe cuándo la parte del misil cae en tu casa, porque puede que el misil no te caiga, pero es la parte del misil la que cae, causa muertos y hace daño. El miedo es mucho mayor ahora porque no hay Patriots, no hay misiles para la defensa antiaérea, que es lo que está pidiendo Ucrania. Entonces, ahora sí, adicionalmente el misil te puede caer encima. Eso para empezar, ya partamos la noche. Y para empezar que el día, creo que como colombianos, no sé si la nueva generación, pero los viejitos sí lo pueden entender. Obviamente no teníamos una guerra de misiles, ni artillería, no aquí en Bogotá, no, obviamente no en las ciudades, pero cuando uno vive en un mundo en conflicto, aprende a vivir en ese mundo en conflicto. Entonces los niños en muchas ciudades, no en el frente, pero en Kiev, van al colegio, los chicos han vuelto a la universidad, el café se abre, la gente va y toma desayuno y la vida sigue. Pero la vida sigue con el temor de que en cualquier momento, en un segundo, como nos pasó a nosotros en Kramatorsk, puede cambiar. Y no solamente eso, es el temor de lo que le va a pasar a tu hermano, a tu hijo, y todo el mundo tiene alguien en el frente. Claro, entonces es vivir la guerra no solamente te mata físicamente, la guerra no solamente te hiere, la guerra no solamente deja hombres y mujeres amputados, sino que la guerra destruye mentalmente a las sociedades. La salud mental, las depresiones, los traumas con los que está creciendo la sociedad ucraniana. Obviamente no es la única sociedad en el mundo que están haciendo con estos traumas, obviamente el trauma de muchos otros países, nosotros incluidos, pero eso es la vida en Ucrania y te estoy contando la fácil, que es Kiev.
Ya no te cuento lo que es la vida en Kramatorsk y la vida en Jersón, por ejemplo. Jersón es una ciudad de la que poco hablamos. ¿Se acuerdan que Jersón fue la única capital de provincia ucraniana que cayó en las manos de los rusos cuando entraron y que luego, gracias a la presión ucraniana, se retiraron las fuerzas rusas y están al otro lado del río, de la calle aquí de donde estamos, están los rusos. Todos los días de su vida son atacados y atacados y atacados con artillería, y la gente tiene que seguir y mucha gente ha decidido volver. ¿Por qué? Porque vivir como refugiado, vivir como desplazado, vivir en un lugar que no es tu casa, muchas veces prefieres tomar el sacrificio de vivir con ese temor a tener que vivir como exiliado o como... Entonces, son todas estas historias de guerra que yo creo que volvemos al mismo asunto de por qué son importantes los corresponsales, porque esas no son las historias que te llegan por agencia en un cable, esas no son las agencias que te llegan las imágenes que coge RCN o Caracol para mostrar hoy en la guerra en Ucrania. Entonces, la guerra está llena de todas estas historias y eso es lo que marca Ucrania. Ucrania hoy es una ciudad destruida. Mire, yo les cuento esta historia para que entiendan a nivel personal. Yo tengo un productor en Ucrania que es el que me ha ayudado, el que me traduce, lo conocí, bueno, una larga historia, es como mi hermano hoy en día, es más que mi hermano porque yo le he dado mi vida, yo confío plenamente en él a donde vamos. Su mujer es del Donbass, del este del Donbass, y su familia decidió quedarse, era de una de las ciudades de Luhansk que está en poder del control ruso, su familia decidió quedarse allí, en silencio, pero decidió quedarse con todas las presiones porque los hacen tener pasaporte ruso, bueno, todo. La semana pasada su padre se enfrentó con un soldado ruso porque el soldado ruso no sé qué pasó, se lo llevaron y lo mataron. Esta mujer no pudo ir obviamente al entierro de su padre porque está en territorio ruso, obviamente ella no puede pasar. Y a mi hermano, a mi productor, a mi colega con el que trabajo, porque en la guerra, ayer iba conduciendo en su coche, lo pararon en un retén y se lo llegaron a movilizarse como parte del ejército ucraniano. El dolor de esa mujer y la incertidumbre, su padre fue matado la semana pasada, ella no puede ver a su madre que está en territorio ruso y su marido va a pelear en el frente de batalla. Yo no les quiero contar también lo que yo estoy sintiendo, porque conozco a miles de hombres ucranianos y mujeres que están peleando en la guerra, pero ver a alguien que es tan cercano tuyo, que se lo vayan a llevar a pelear al frente, y en el frente en Ucrania hoy en día hay muchas posibilidades, muchas posibilidades de no salir vivo. Ayer precisamente en este mismo encuentro hubo una mesa sobre el conflicto israelí-palestino muy interesante. Estaba pensando yo preguntarte sobre el asunto Rusia-Ucrania, el papel que cumplen o que no cumplen, la falsedad o la hipocresía o la poca efectividad o ninguna efectividad de organismos como la ONU. ¿Para qué sirven esos organismos? Yo no tengo nada claro, me parece que son una especie de empleados, ¿no?, de una serie de juegos políticos, y ahí entramos un poco a la cosa de ese movimiento de piezas de Estados Unidos, obviamente de Rusia, de China, en fin, todo esto que vemos desafortunadamente cada vez más de manera más amenazante y complicada. Pero claro, uno se pregunta qué hace la ONU, ¿no? Fundamentalmente la ONU, digamos, ¿cierto? Es una pregunta absolutamente complicada porque obviamente los que trabajamos en terreno somos extremadamente críticos con ellos, pero muchas veces también sabemos que son un mal necesario. ¿Por qué? Obviamente esta es una institución y su propia naturaleza
la hace tan complicada, porque todos los países son miembros de la ONU. Entonces, esperar que la ONU tome posicionamientos muy claros en algunos momentos, cuando Rusia está sentado en el Consejo de Seguridad de la ONU, el mayor agresor del país del mundo, ¿cómo puedes pretender que la ONU vaya a tomar realmente decisiones serias en la defensa y en la operación? Pero hay organizaciones de las Naciones Unidas que, a pesar de la burocracia, a pesar de la lentitud en la que operan, a pesar de la corrupción en algunos casos, son, por nuestra estructura internacional, son las que hoy en el mundo realmente permiten que haya al menos alguna ayuda o algún apoyo en algunos aspectos de los conflictos, no absolutamente todos, pero no es ya por la ONU como tal, es por la misma estructura en la que está el mundo como tal, porque hay muchas ONGs que hacen ayudas muy específicas y que dan apoyo y que trabajan en cooperación con las Naciones Unidas, pero al fin y al cabo, como está estructurado, es como el pilar y como esa columna vertebral a través de la que giran muchas otras organizaciones de ayuda humanitaria en conflictos. Entonces, entender en este momento el cubrimiento o un conflicto sin la presencia de las Naciones Unidas, obviamente con todos los problemas, vuelvo y digo, la lentitud, la burocracia, la corrupción, es dejar a la gente en ese momento también desprotegida. Por ejemplo, pongan de una guerra de la que no hablamos, de la guerra de Sudán, donde la ONU ahí con una gran crítica no ha declarado una famina, ahí ya tendría que haberse declarado una famina. Pero ¿qué está pasando? Realmente las únicas organizaciones que están logrando entrar algo de comida dentro de Sudán son la FAO y la Organización Internacional de Alimentos y otras cosas. Entonces, es el mundo como tal el que tiene que repensarse cómo estamos sosteniéndonos a través de las Naciones Unidas, con unas grandes críticas. Bueno, para empezar, son muy pocas, hay grandes organizaciones que hacen un gran labor durante las guerras, pero hay otras que realmente no apoyan para mucho. Médicos Sin Fronteras y Central World Kitchen son dos organizaciones a las cuales yo siempre me le quitaré el sombrero. Sin duda. Es un momento muy delicado para tomar decisiones políticas seguramente, pero ahora con las elecciones inmediatas en los Estados Unidos, ¿no?, donde Joe Biden está complicándose el asunto, sobre todo con el tema palestino, ¿cierto? Y la Comunidad Económica Europea, que nunca ha tenido prácticamente una unidad real, sino que está bastante dividida en sus apoyos. Todo ese escenario político hace más complicado, y que eso que llaman la fatiga de la guerra, no, esa fatiga de la guerra que no solamente tiene que ver con el desgaste humano de los jóvenes, que son los que están matándose, sino con quién respalda a quién financia a quién. Ese músculo económico que está respaldando estas guerras, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo va este tema de la amenaza atómica, donde Putin tiene ahí pues el dedito encima del botón rojo para mostrarnos todos los días que puede destruir el mundo? Aquí hay muchísimos aspectos que como dices, dividir esta. Para empezar, yo creo que hay algo que como periodistas, y hablo como periodistas porque creo que es un encuentro de periodistas y es lo que tenemos que poner aquí sobre el papel, es en dónde nos deja la posición de Europa y Estados Unidos en la guerra en Ucrania y en dónde la deja en la guerra en Gaza. Para empezar, yo creo, y después de vivir más de 15 años en una dictadura, yo soy una defensora a muerte de la democracia, con todos los problemas, con todas las fallas que tiene la democracia. Me considero que uno de los principios que me forma y los que me encabeza como periodista es la defensa de los valores democráticos y la defensa de la libertad de expresión y la
defensa de la libertad de los medios, porque es algo que como sociedad perdemos y perdemos cualquier esperanza de un pequeño cambio. Mientras que exista la democracia, lo acabamos de ver en Turquía, mientras que exista la posibilidad de votar, siempre hay una esperanza de que la sociedad como tal pueda hacer un cambio. Y ahí como tal, los periodistas jugamos un papel extremadamente importante. ¿Qué pasa con lo que pasó como periodista? En ese contexto de defensa de la democracia y de los valores básicos de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, ¿cómo podemos argumentar y que es importante la defensa que se está haciendo en Ucrania y el apoyo que Occidente hace de Ucrania para defender estos valores, y cómo luego vamos a Gaza y vemos todos los días cómo miles de niños, mujeres y hombres son asesinados en Gaza? Entonces, ahí también es como nuestra labor como periodista, no solamente es enfrentarnos a lo que está haciendo Israel, sino también a las democracias occidentales, a Estados Unidos, y cuestionarlos a ellos. ¿Cómo realmente piensan ustedes que vamos a poner a estas dos guerras que están sucediendo paralelamente, al mismo tiempo, y en lo cuales ustedes nos están poniendo y nos están demostrando que realmente sus intereses no son realmente los mismos en Ucrania y en Gaza? Y aquí hay un tema que es bastante importante, y es, yo creo que, yo no sé, me da mucha tristeza no haber estado ayer en la conversación sobre Gaza, pero yo les quiero contar algo que para mí es importante. Yo estuve en la guerra de 2014 en Gaza, que fue la última guerra antes de esto. Obviamente no tiene nada que comparar lo que vivimos en 2014 con lo que están viviendo los gazatíes hoy en día, pero también sí les puedo contar que de todas las guerras que he cubierto y de todo en estos años y de todas las realidades en Siria, en Irak, ahora en Ucrania, lo más duro que yo he cubierto es la guerra en Gaza de 2014, porque entender el contexto geográfico, que ustedes han visto el mapa en muchas ocasiones, pero el sentirse atrapado, el sentirse totalmente vigilado, el sentirse como estar bajo el alcance de los misiles israelíes, donde no hay discriminación y tu vida puede acabar durante todo el tiempo. Quiero que entiendan realmente ahí, como periodistas, cuál ha sido como periodistas colombianos, entiendan que para esos valores occidentales que decimos defender y que yo defiendo, la democracia, los derechos, ¿cómo podemos pensar que entonces no dejamos entrar periodistas internacionales? Porque no nos importa lo que digan los periodistas de Gaza. Ellos son unos vendidos, o son propaganda, o están obviamente bajo el control de Hamas. Obviamente no pueden trabajar libremente, están bajo el control de Hamas, pero nos están contando una realidad. No nos pueden justificar la muerte y el asesinato de decenas de colegas en Gaza bajo el contexto es que ellos son palestinos y ellos trabajan y su vida importa mucho menos que la de los periodistas internacionales, y por eso los periodistas internacionales no pueden entrar en Gaza. Todo esto para decirles, y creo que no te contesté toda la pregunta y ahora volvemos a ella, todo para decirles que realmente las preguntas, las cuestiones morales, las dificultades en que estas dos guerras que llegan al mismo tiempo nos han puesto a nosotros como sociedad y como periodistas han sido invaluables, y van a pasar muchísimos años y muchísimas décadas en que todavía no sabremos cómo contestarlas, y todavía las nuevas generaciones nos van a estar haciendo preguntas sobre lo que pasó en estas décadas, en estos años, y no hemos podido contestarlas. Estamos en un momento realmente muy crítico, no solamente como periodistas, sino para la humanidad entera, no solamente por lo que pasa en el Medio Oriente, sino también por lo que pasa en Ucrania y por lo que vendrá, porque yo soy, y espero equivocarme, cada vez más convencida de que una guerra mucho más grande se nos viene encima. Cuando uno está en Ucrania,
lo ve clarísimo. Esta guerra no va a acabar aquí, esta guerra se nos viene encima y yo creo que todos tenemos que estar preparados como sociedad para las décadas y los años que se nos... Y no quiero venir aquí como apocalíptica, pero les estoy contando realmente lo que percibo y lo que oigo y las conclusiones que yo puedo sacar estando en el terreno. Sin duda. Ayer se coincidió en que el futuro es bastante oscuro, bastante enrarecido, poco esperanzador. Pero volvamos a tus testimonios, Catalina. Tú estás en Irán cuando Irán hizo el ataque de misiles contra Israel. Cuéntanos un poco cómo se vivió eso, cómo no, desde el punto de vista periodístico tuyo, como periodista por supuesto, pero también en la sociedad iraní. ¿Qué hizo el pueblo? ¿Qué dijo la gente? Yo creo, el mayor impacto, miren, para ponerles un contexto, déjenme contarles, tenemos un poquito de tiempo para explicarles porque es bien interesante. Vámonos al 2022, las protestas de Mahsa Amini, las mujeres en la calle, las protestas. La nueva generación un gran sector de la sociedad iraní está totalmente desconectado del régimen. O sea, este régimen cada vez lo reprime más, les quiere imponer más y la gente hace su vida aparte de esto, porque si no, no podrían sobrevivir. Hablo de la parte económica, hablo de la parte social. Me impactó muchísimo que el 1 de abril que Israel ataca al llamado consulado o lo que fuera, pero hace parte de su complejo diplomático en Damasco. Yo le preguntaba a la gente joven, oiga, ¿qué piensa? Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muchos ni siquiera se habían... Tanto es la desconexión de esta sociedad muy política y muy consumidora de noticias, que ya ni siquiera les importaba un ataque más en Damasco. Para volver al contexto, no es la primera vez que Israel ataca y mata comandantes iraníes en Siria, esto pasa todos los días, pero sí era la primera vez que atacaba lo que se llama territorio iraní en contexto. Entonces, obviamente, la primera reacción del líder supremo es, hay revancha, una palabra que no es nueva para nosotros. Hemos visto... estos regímenes agotan la retórica y agotan las palabras hasta el punto de perder sentidos. Entonces, cuando a uno le dicen va a haber revancha, va a haber ataque, todo el mundo dijo no, esto va a ser como cuando Qasem Soleimani fue asesinado, que mandaron 12 misiles a Irak a una base que estaba pues, no vacía, luego supimos que no estaba vacía, pero esto va a ser así. Pero luego empieza el mismo régimen a meterse en una retórica muy grande de vamos a atacar, que era imposible ya para ellos volverse atrás. Y ahí es donde la sociedad iraní se dio cuenta de que realmente iban a atacar, pero ahí venía la gran duda, es ¿qué tan fuertes somos? ¿Qué tantos misiles tenemos? ¿Qué realmente puede hacer? Por eso cuando Irán manda estos... A mí me da risa cuando la gente dice una respuesta mesurada. Le digo, ¿de verdad? ¿A ustedes les parece que 350 drones y misiles son mesurados? Son teatralizados, que es otro cuento. Mandaron todos los mensajes, todo estaba listo, pero de mesurado no tenía absolutamente nada. ¿Y por qué no tenía nada de mesurado? Porque realmente el mensaje no era mandárselo a ustedes, ni a Israel, el mensaje era para mandárselos a la población iraní de que nosotros somos fuertes, nosotros tenemos el poder, hemos evolucionado enormemente militarmente y esos son los mensajes. Y vuelvo a un aspecto como periodista que es tener mucho cuidado en no repetir ese discurso que quiere el régimen que uno mande, porque eso es lo que ellos quieren que yo les cuente. Ellos quieren que yo les cuente que Irán es un régimen que obviamente ha avanzado enormemente en su proyecto de misiles, que es muy poderoso, pero obviamente yo también sé cuáles son sus puntos flacos, qué es lo que está pasando, y eso es lo que para eso sirven los corresponsales. Entonces, luego de este ataque teatralizado más no mesurado, hubo mucho temor en Irán, hubo mucho temor en la población iraní
porque obviamente saben que el enemigo es más poderoso y tiene mucho más misiles, tanto así que la respuesta israelí es así muy mesurada, pero muy puntual y muy específica, les mandó un mensaje muy, muy claro, y yo creo que la sociedad iraní hoy está convencida de que una guerra mayor puede llegar a pasar y que puede ser real. Por muchos años pensaron que no podía ser real, y yo creo que Oriente Medio está hoy convencido de que no mañana, pero una guerra muchísimo mayor puede llegar. Así que la ecuación, como lo dijo el general Salami, la ecuación cambió totalmente en Oriente Medio. Oriente Medio. Yo creo que a todos nos gustaría que no existieran corresponsales de guerra, que no hubiera periodismo de guerra, porque eso significaría que no hay guerras, entonces que no necesitamos periodistas de guerra. Pero ya nos ha contado Catalina que ella se ha forjado inevitablemente por su cubrimiento, por su viaje, por su aventura personal, ha terminado siendo una corresponsal de guerra, y quería, con la cantidad de alumnos y compañeros de periodismo que hay en la sala, que nos contaras un poco en qué consiste eso de ser corresponsal de guerra, cuáles son las características que debe tener, que debe cumplir para ejercer ese oficio, porque parece que va a haber muchas más guerras. Nos va a tocar crear en la facultad un diplomado de corresponsales de guerra. Pero los colombianos saben muy bien lo que es cubrir una guerra. O sea, ese cuento de corresponsal de guerra es una medalla o un nombre que se crearon los americanos y los franceses para hacer bonito este oficio, pero realmente es cubrir una realidad donde hay un conflicto. Entonces, a mí realmente, claro, es muy caché decir corresponsal de guerra, no, realmente esto no tiene nada de caché, esto realmente significa ir a contar una realidad donde unas veces se están matando entre trincheras, otras veces se están matando con misiles, o otras veces hay un conflicto de guerrillas, o básicamente. ¿Qué tiene de dificultad? Que es un oficio que lo pone a uno al límite, y que es un oficio que más que, ¿qué les explico? Es un oficio que más que saber contar, porque si yo a ustedes todos los pongo en como periodistas que son y bien formados que son, yo los pongo en un terreno cerca, los llevo al frente y los pongo allí, todos ustedes van a llegar con grandes historias seguramente, y tendrán una mirada fresca, una mirada especial cada uno de ustedes. Todos ustedes podrían ser corresponsales de guerra y podrían contar la guerra como tal. ¿Qué hace especial a un corresponsal de guerra? Es saber llegar a la guerra. Pero esto es una parte que ya no es una parte periodística, es una parte de logística y de producción. Entonces, lo que a mí me ha enseñado es, ya cuando llega una guerra, ya sé qué tengo que hacer para poder llegar allí y poderla cubrir. Eso es lo que hace diferente a un y obviamente pues hay que ponerse el chaleco, ponerse el casco, apretar el culo y montarse en el carro para poder llegar a donde hay que llegar, y no pensar mucho. Pero contar las historias son como cualquier otra historia que se puede contar, y todos la podemos contar. Entonces, me ha enseñado a ser muy metódica, a decir, primero esto, tengo que conseguir un productor, tengo que conseguir un chofer, tengo las comunicaciones, tengo todo mi equipo, sé cómo llegar, es todo logística, básicamente, y encontrar el acceso. Y ahí es donde llegan las dificultades, porque a los frentes de batalla no se llega diciendo aquí llegué. A los frentes de batalla y a las guerras hay que tener permisos, y hay que tener que coordinar con el ejército y con la autoridad local, y ahí es donde empieza a hacer todo complicado, y ahí es donde viene la experiencia de saber a quién llamar, o por lo menos a quién preguntarle, a quién llamar, y cómo empezar a agilizar todos esos procesos para poder llegar a contarlo. Por ejemplo, cada vez en la guerra de Ucrania, cuando ustedes ven un reportaje desde el frente de batalla, ténganlo por seguro que han pasado por lo menos 20 días de permisos, de llamadas, de mails,
para poder llegar a hacer esa historia. Entonces, lo que no se sabe es todas las dificultades que hay detrás, todos los procesos que hay detrás para poder contar, porque hoy en día y cada vez menos a cualquier país y a cualquier les interesa menos que el periodista llegue al frente de batalla, y ahí es donde hay que ser persistente, terco, joder, no, hasta que por fin se prende una velita y uno puede llegar a contar una partecita de la historia. Una partecita importantísima de todas maneras. Antes de que les demos la palabra al público en un momento para que hagan preguntas y comentarios, por favor, estoy seguro que le quieren preguntar cosas a Catalina, quería preguntarte precisamente sobre toda esa experiencia que has tenido a lo largo de estos 15 años, viviendo esos conflictos, ¿no?, en primera fila, viendo esa cantidad de componentes y de tragedias tan encima, ¿no?, de diferencias religiosas, políticas, etcétera, etcétera. Eso, ¿en qué te ha contribuido para hacer un análisis de lo que sucede en Colombia? ¿Cómo ves nuestro conflicto aquí, el de este país que hace 15 años dejaste? Yo sé que estás viniendo cada vez más y que de todas maneras estás enterada, pero esa perspectiva, ¿en qué se enriqueció para mirar nuestro país? Yo creo que una de las razones por las cuales descubro otras realidades es porque me cuesta mucho entender la nuestra y me parece más complicada y más compleja de contarlas. Yo realmente muchas veces, y debo ser sincera, y para bien o para mal, tengo dos papas calientes en mis manos y muchas veces yo ni siquiera sigo la realidad colombiana, lo siento, porque creo que a veces es que no me da la vida entre Irán, Oriente Medio y Ucrania. Yo no paro de leer noticias e informarme, entonces, pero tengo varias reflexiones que son más generales que puntuales. Y primero, que yo, y vuelvo digo, soy lo suficientemente vieja para nacer en una sociedad donde nunca llamamos a nuestro supuesto conflicto guerra. ¿Por qué? El valor que le dimos, si nosotros hubiéramos llamado a lo que tuvimos una guerra, tal vez hubiéramos actuado y hubiéramos como sociedad y nos hubiéramos sacudido de una manera mucho más fuerte que con esa semántica de llamarlo el conflicto allá en el monte, en la provincia. Los que nacimos en provincia, yo nací en Pereira en la época y crecí en la época de los 70, 80, 90, sí lo sentíamos muchísimo más que lo que ustedes lo sentían en Bogotá, pero era el conflicto, era la guerrilla, era el narcotráfico. Entonces, a mí lo que las guerras me han enseñado es, para empezar, que a nuestra guerra la tuvimos que haber siempre llamado guerra. Y esto no es el posconflicto, esto es, hemos dejado una guerra que tiene coletazos enormes en nuestra sociedad y todavía vivimos en algunos sectores en condición de guerra. Otra cosa es que no la vivamos y no haya artillería. Lo que pasa es que las guerras no son todas de artillería, de aviación, y para ponerles otro contexto para que ustedes entiendan, las guerras ahora ya no son las que fueron cuando la guerra en Ucrania empezó. Las guerras ahora son guerras de inteligencia artificial y son guerras de drones. Las guerras son totalmente diferentes a la guerra cuando en febrero de 2024 Rusia ataca a Ucrania con los tanques, aquellos y esas columnas de tanque. Esos no son necesarios hoy en día con toda la transformación que tienen las guerras en estos 2 años con los drones. Entonces, para hacerlas, y además me hace cubrir otros conflictos y otras guerras, me ha ayudado a sensibilizarme con el dolor, con todas estas historias humanas que ha vivido Colombia, con todas estas tragedias, estas masacres, estas vidas desplazados, mujeres, niños, hombres, con toda la tragedia que hemos vivido como nación,
que muchas veces no hemos capaz de cubrirla con esa sensibilidad y con esa empatía que muchas veces cubrimos otras realidades y otros conflictos. Cuando o sea, yo pienso que lo que hizo Hamas en Israel, esa masacre fue horrorosa, pero ¿y nuestras masacres? Y nuestras masacres también fueron horrorosas. Y al mundo le dolió igual, tal vez no le dolió igual. Y somos también nosotros conscientes de que nuestra realidad y de conocer quiénes son las víctimas de ese conflicto y cómo nos ha afectado. A mí me ha hecho mucho más sensible con nuestra realidad y con el dolor que tenemos como país y con esta guerra que vivimos y que nos afectó a todos y que a todos nos dejó traumatizados, porque yo creo que seguimos siendo sociedades traumatizadas. Es cierto. Bueno, quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por favor, el micrófono, si es tan amable. Mira, acá ya hay una pregunta, allá hay otra. Por acá empecemos, que fue lo primero, y después el señor allá. Aló. Verle sus notas periodísticas es maravilloso, pero hoy es fantástico, me siento privilegiado que tenerla y poder escucharla, y ha sido muy conmovedor. Yo quiero ser un poquito abogado del diablo. Usted nos dijo que no puede entrar a Rusia, conocemos un lado de la guerra. ¿Cómo ser objetivo como periodista? Yo no tengo nada que ver con el periodismo, pero me preguntaba cómo ser objetivo como periodista con el lado ruso, que no me duela la muerte de un soldado ruso y que hasta la celebremos, la muerte. ¿Cómo hacer para contar la guerra cuando no puedes entrar en Rusia? Y cómo, conociendo el dolor de las familias ucranianas, del pueblo ucraniano, cómo mantener la objetividad como corresponsal de guerra. Gracias. Yo nunca celebraré la muerte de alguien, y menos yo pienso que el mismo soldado ruso es una víctima de Vladimir Putin. O sea, yo los he visto, y los he visto porque los he visto, o sea, cuando los puestos de mando en los frentes muchas veces están en los subterráneos, y como todos se ven drones, entonces yo los he visto en las pantallas de los drones, cómo los mandan como carne de cañón a morir. A mí obviamente yo no siento, o sea, ellos son igual de víctimas que los ucranianos, porque están siendo víctimas de las ambiciones y de un señor con una necesidad de recuperar un imperio y de darse una grandeza, y simplemente porque creo que todos estamos siendo víctimas de cierta manera de Vladimir Putin. ¿Cómo ser objetiva? Yo no estoy hablando nada de Rusia para decir verdades o mentiras, pero lo que yo sí puedo contar, hay varias realidades. Hay un invasor y hay un invadido. Vale, esto parte de una claridad, y yo lo que le estoy contando a usted es esta historia del pueblo que está invadido, al cual le están quitando su territorio, están destruyendo sus casas, están matando simplemente por el hecho de ser ucraniano. Entonces, yo en ningún momento como periodista lo dejo muy claro, yo no estoy cubriendo, pero yo sí lo que estoy siendo objetiva, o al menos veraz, y tomándome el trabajo de ir a verlo, es cuáles son las consecuencias y los efectos de esa guerra de Rusia dentro de Ucrania, y realmente cuál es el verdadero impacto. Y realmente es cierto que los ucranianos están todos felices porque todos estaban a favor de Putin. Pues no, y muchos cambiaron también. Y es cierto que no podían hablar ruso, pues no. Pero ahora no quieren hablar ruso. Ahora usted vaya a las librerías en Ucrania y muchos de los libros que antes estaban en ruso, porque vivían entre el ruso y el ucraniano, están todos en ucraniano. Y eso es lo que yo le estoy contando a ustedes, como me encantaría que hubo. Pero el otro día mi colega de France 24 en español lo echaron de Rusia, simplemente porque contaba la realidad, porque contaba esto, le quitaron el permiso. Yo tengo muchos colegas en Irán que ya no pueden trabajar, les han quitado su permiso porque al régimen no les gusta. Y yo, como periodista, sé que mañana pueden decirme, señora Gómez, hasta luego. Y es parte de mi
mi cabeza, o sea, yo sé que yo hoy tengo una vida y que mañana no la tendré, y siempre miro el closet, mis libros, y digo, y yo mañana me tengo que ir de aquí, ¿cómo los voy a llevar? Entonces, es eso, es realmente, y yo sí pienso que hay lo que yo cubro es realmente las consecuencias y los efectos y la realidad de la invasión y el ataque de Rusia en Ucrania. Y tampoco te estoy contando Ucrania, como lo decía al principio, idealizando a Ucrania. También cuento la realidad y los problemas que también tiene Ucrania. Por allí había otra pregunta. Bueno, ya, por favor. Catalina, muy buenas tardes. Usted vive en Kiev y tiene de primera mano la realidad de lo que pasa allí. Digamos que desde acá no nos llegan muchas noticias en lo político sobre cómo es la aprobación hasta ahora del presidente Zelensky, cómo se vive allí la población ucraniana en cuanto a la relación con el parlamento, con el presidente. ¿Hay aprobación? Hay también muchas dudas después del despido del general Zaluzhny, que de pronto era un rival político potencialmente hacia Zelensky. ¿Hay aprobación en ese momento? Y también esa ley marcial que él decretó en la guerra para aplazar las elecciones, ¿hasta cuándo va? A ver, obviamente cuando las cosas empiezan a ir mal, como le está yendo a Ucrania en este momento, porque la situación en Ucrania es muy delicada, y si Estados Unidos no hubiera aprobado ese paquete de ayudas, ahora Ucrania iba camino a perder la guerra muy rápido. Entonces cuando las cosas no van bien, las costuras se notan, y obviamente empezaron a salir todas esas peleas políticas, porque vuelvo y repito, es una democracia muy joven, es como cualquier país, hay oposición, hay gente que se gusta. Zelensky sigue teniendo de cierta manera una popularidad alta, no la popularidad que tenía al principio de la guerra, pero sigue habiendo un consenso de que en este momento no pueden haber elecciones por dos puntos muy claros. Primero, porque usted imagínese que mañana tenemos elecciones y la gente sale a votar, pues uno de los aspectos tontos, los misiles caerán, Segundo, hay muchas regiones que no están en control, y tercero, el país no está en unas condiciones con todos los refugiados, desplazados, de tener unas elecciones en este momento. Lo que tendrían, y hay propuestas, es hacer un gobierno de más de unidad nacional, porque lo que sí hay críticas es hacia el entorno de Zelensky. Zelensky tiene un personaje muy sombrío, yo lo llamo el Rasputín, que se llama Andriy Yermak, que usted lo ha visto en todas partes. Vean la foto de Zelensky, Zelensky siempre tiene a Yermak aquí sentado al lado. Es un tipo que está con él desde cuando era candidato presidencial, y es un tipo que ha ido ganando hilos del poder, y obviamente Zelensky no tiene la capacidad de controlar todo lo que pasa en una nación. Imagínense, si es imposible para un presidente en una nación no en guerra, imagínense en una... Entonces, hay muchos problemas dentro de la nación ucraniana, y obviamente el asunto de Zaluzhny fue un asunto mucho más muy delicado, porque la popularidad de Zaluzhny era muy fuerte, y Sarsky, que es el nuevo comandante, es un tipo que no tiene esa misma popularidad, porque es un tipo que viene de una escuela mucho más soviética. Y hay que tener en cuenta, para entender Ucrania, los ucranianos tienen todavía un pasado en estructura gubernamental, de salud, de cómo funciona el ejército, de un pasado soviético. Volvemos a 1991, y han tratado de modernizarse y adaptarse más bien a un modelo más europeo, porque hacia allá van, pero esto toma tiempo. Entonces, hay problemas, y obviamente la ley de movilización de lo que yo le conté, esta que aprobó, era necesaria. ¿Por qué? Porque muchos hombres han muerto, porque hay muchos hombres que están perdidos ya con los traumas, hay muchos que están amputados. Todo lo que cuando uno va al frente de batalla, más que munición, te dice necesitamos hombres, y estamos cansados, están exhaustos. Un invierno bajo 30 grados centígrados en una guerra, en un campo donde no tiene protección, un verano que también es muy duro. Entonces, toda esa realidad política es apasionante, de contar. Yo intento hacerlo cuando estoy ahí y todo, pero obviamente faltan más espacios en los medios para poder contar esas historias.
Nos quedan pocos minutos, entonces un par de preguntas o 3 máximo. Hola, Catalina, muy ¿cómo concretas, estás? por favor. Y yo más concreta. Hola Catalina, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. Bueno, teniendo en cuenta que acá en Colombia el periodismo en guerra no es casi pues como desarrollado, ¿tú cómo lo implementarías teniendo en cuenta que pues las FARC o los grupos armados nos pueden ver a nosotros como periodistas como parte del Estado? Yo creo que lo importante es siempre diferenciarse, o sea, ustedes como periodistas, independiente de lo que ellos piensen, ustedes como periodistas hacen parte, son independientes y la labor como periodista es posicionarse de ningún lado, simplemente es estar ahí, oír, escuchar y hacer las preguntas, es eso mismo. Todo eso se logra en la negociación de los accesos, o sea, porque si a ti un grupo armado te dice yo te dejo entrar a mi territorio, pero esto es lo que tienes que contar, tú directamente dices, yo no entro, o sea, a mí no me ponen las condiciones. Entonces, no es que te vean como parte del Estado, es tu negociación con esos actores cuando tú te puedes ganar, y es como nos ganamos nosotros, es siendo objetivo, y más que objetivo es mostrando la realidad como es, la que ves en el terreno, con los blancos, los negros y sobre todo con esos grises. Ahí es donde muchas veces no tienes que estar del lado del grupo armado o del Estado, pero si vas contando la realidad como es, te vas ganando un acceso. Y ahí es donde está el capital del periodista. El capital del periodista está en su credibilidad, tanto con su lector como con las fuentes que cubre. Una pregunta más, por favor. Buenas. Primero que todo quería decirte que tu labor es muy bonita. Esa historia que nos contaste de lo que pasó en Ucrania, como tu compañera terminó muriendo, conmueve demasiado y conmueve aún más el hecho de que continuaras. Nos hablaste en un momento de que se venía un tiempo muy difícil donde podíamos encontrarnos con una situación de un conflicto bélico mucho más fuerte. Estamos viendo cómo la OTAN se está moviendo cada vez más hacia Oriente, cómo se están rearmando, porque con lo que pasó hasta hace 3 años la OTAN era obsoleta y hoy día todos los países de la OTAN están más comprometidos que nunca. Estamos viendo cómo en Estados Unidos hay una coyuntura. Y la pregunta concreta es si tú crees que con todos los avances tecnológicos que estamos viendo y esa barbarie que se está viendo en Ucrania, que no veíamos ataques de artillería de ese volumen en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿tú crees que es posible que se dé una confrontación directa entre la OTAN y los aliados de Rusia, o sea, Rusia, China, Taiwán, Irán? Todos esos... La posibilidad está abierta, todo dependerá de... yo creo que lo saben muy bien los países bálticos, lo sabe muy bien Estonia, lo sabe muy bien Lituania. Ellos van a ser, si Putin realmente decide dar el paso más allá de Ucrania, ellos van a ser el conejillo de Indias, porque posiblemente a la OTAN y a Francia, a Alemania, a los grandes, si atacan a Polonia, tienen que ir en la defensa de Polonia. La gran prueba de fuego será si atacan a un país como Lituania o como Estonia. Y posiblemente lo que vamos a ver, si Putin decide dar el paso, es ataques no directos, poco a poco, a desestabilizar esos países. Y ahí es donde nos podemos encontrar frente a una situación realmente complicada. Y yo creo, si tú miras la prensa, especialmente en Polonia, en todos los países del este, en Hungría, en Rumanía, en todos estos, pero también los ves en Suecia, en Finlandia, cómo está pasando, realmente todos estos países están preparándose. Pero la gran pregunta que tiene Europa hoy en día es cómo movilizar a la juventud para que haga parte de esa defensa que posiblemente viene. Claro. ¿Tú quieres hacer una pregunta? La última. La última. Sí, tú. No pasa nada. El micrófono. ¿Dónde está?
mudo no se oye. Algo muy corto para dejar la opción a otra persona. ¿Cómo hace una corresponsal de guerra viendo todo esto para no derrumbarse en un momento y con todo lo que debe ser? Niños muertos, soldados, civiles, ¿cómo hace? Porque hay gente muy valiosa que también tiene una sonrisa, un abrazo y siempre dice gracias por estar aquí contando la historia, y yo creo que eso motiva y es muy doloroso, el dolor se acumula, pero saber que hay gente maravillosa allí, que uno puede contar su historia, es la que le da la energía para seguir. Gracias. Bueno, muy bien. Sí. Le quería agradecer a Catalina, hace rato la queríamos traer al Encuentro Internacional de Periodismo. Quiero que de verdad le demos las gracias por estos 15 años de información. Muchísimas gracias a ustedes por oír las historias. Ya está. Agradecemos a Catalina y Guido por compartir sus valiosas perspectivas en este enriquecedor conversatorio. Sus aportes nos han brindado una comprensión más profunda sobre el complejo entramado de la geopolítica actual. Este diálogo nos indica que la intersección entre la Unión Europea y la frontera rusa, marcada por zonas grises geográficas y políticas legadas por el fin de la Unión Soviética, refleja una complejidad única. Esta región alberga una cultura antigua dividida en 3 naciones por eventos históricos, mientras que la influencia hegemónica de un líder autocrático contrasta con los intentos de occidentalización de otro líder. Los vestigios de la Guerra Fría y la resistencia a un orden mundial monopolar añaden aún más matices a este intrigante rompecabezas geopolítico, que ha mantenido en vilo a la comunidad internacional durante los últimos 2 años. Daremos un receso breve de 5 minutos y ya iniciaremos nuestro último conversatorio de nuestro 15º Encuentro Internacional de Periodismo, titulado Corrupciones eficientes, populares y exitosas, nuevo modelo de administración regional. Muchas gracias.